tengo entendido que ustedes ya desarrollaron este tema en unas clases presenciales. Es sectores, ¿no? Sectores y el class, para lo cual voy a compartir algunas diapositivas. A ver, Doctor, buenas tardes. Disculpe espera, que lo interrumpa. No me llamó en la lista. O bueno, no escuché. Quispe Nilsson. Sí, doctor, por favor. Ok, ya, está bien. Gracias. Doctor, buenas tardes. El tema a desarrollarse hoy día es el eje temático sector salud. Asociado a ello, también tocar el tema de class, ¿no? El class. Muy bien, creo que ya tenemos el tema del eje temático sector salud. A ver si lo podemos compartir. Está ahí, doctor. Muy bien, muy bien. Como habíamos les había mencionado antes, el tema del sector salud, pues eh, tiene una relevancia importante en la estructura organizacional del sistema sanitario. Entendiendo ello, tenemos marcos normativos que contribuyen a esta organización. Habíamos mencionado en la clase anterior en relación a la organización de redes y RITs. Tenemos un marco normativo asociado a ello, norma técnica 021, ¿no? Que nos permite conocer la organización de los establecimientos de salud. Y en ese proceso de introducción habían mencionado que el sistema de salud es fragmentado. ¿Y por qué es fragmentado? Básicamente, por lo que habían mencionado en la clase anterior, se dice que está fragmentado porque nuestro sistema de salud tenemos un ente rector sanitario, sin embargo, la prestación del sistema no necesariamente lo realiza el ente rector sanitario, los comparte con diversos sectores, ¿no? A eso se denomina la sectorización. Eh, Mencionarles que hay un sistema público, hay un sistema privado, hay un sistema mixto, ¿no? Dentro del sistema público podemos mencionar lo siguiente: público, ¿no? Sistema público con el erario público. Dentro de ellos se encuentra pues el Ministerio de Salud como institución prestadora de salud, además de ser ente rector sanitario y administrativo. Tenemos el liderado este sistema por el Ministerio de Salud. A su vez, otra entidad pública es el Salud, liderado por el Ministerio de Trabajo, entendiéndose que básicamente su actividad no es adherido o no es exclusivo para todo tipo de población, sino para una población definida, ¿no? Otro sector tenemos el sector del Ministerio del Interior, ¿no? Está asociado básicamente a la atención de los usuarios de este ministerio, que es conocido actualmente como Salud Pol. Eh, Otra tenemos pues del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, pues la actividad sanitaria o la actividad prestacional lo efectiviza eh, la Quinta Brigada de Montaña, o conocido también como mm, Sanidad, Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas, ¿no? La sanidad de las Fuerzas Armadas. Hay sector privado y también sector mixto, ¿no? Hablamos del sector privado, por ejemplo, un sector privado en el que específicamente la actividad asistencial lo realiza el privado, ¿no? La institución o sea, la responsable de financiar lo hace cada usuario o cada paciente, ¿no? A diferencia del resto, ¿no? Que quien lo financia es el Estado, ¿no? El Estado, ¿mediante qué fuentes? Hay diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo lo realiza mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la adherencia y contribución de los trabajadores de salud. En el MINSA, en el Ministerio de Salud, la actividad prestacional, el IAFA, la, que financia la actividad prestacional, es el SIS, ¿no? Es el SIS, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante nuestras contribuciones, ¿no?
de todos, tanto del personal que trae, o sea, de las personas que trabajan o de los que no trabajan al final de la contribución al erario público. De igual manera, ¿no? El sector del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, ¿no? Con las contribuciones de todo, ah, de todos peruanos, ¿no? Si bien es cierto, está adherido a un grupo poblacional específico. Muy bien, a ver, en esas diapositivas que ustedes tienen, a ver, si pueden. Muy bien, acá quiero ver vuestras de la diapositiva. En ese sistema, como ustedes saben, la razón de la organización de nuestro sistema sanitario está asociado a, al incremento, ¿no? O sea, hay dos efectos en la parte económica, la oferta y la demanda. O sea, la demanda ha incrementado, pero la oferta ha disminuido en todo sistema sanitario. Entonces, un momentito, no sé en qué parte de las diapositivas, que está muy bien. Eh, Muy bien. Aquí podemos evidenciar los tres hospitales, ¿no? Los tres hospitales, o los dos hospitales, ¿no? Acá tenemos imagen de los dos hospitales de mayor afluencia en nuestra ciudad, tanto el Hospital Regional del Cusco como el de Salud, ¿no? Hay tanta demanda, ¿no? Pero la oferta es reducida, ¿no? A razón de ello hay un colapso sanitario tanto en la consulta externa y en la atención de emergencia. Bueno, para la fecha, gran parte de la población quiere atenderse con médicos especialistas, ¿no? Todos quieren atenderse con médicos especialistas. ¿Eso qué quiere decir? Que, que la población tiene enfermedades crónicas, por ende una atención por un médico general, pues muchas veces no se resuelve, o en su defecto, pues eh, la enfermedad se cronifica y requiere atención, o el mismo usuario requiere paliar sus malestares, ¿no? Por ende busca todas las fuentes, ¿no? Va probablemente al privado y ve que es a veces muy oneroso y busca otras fuentes que es el MINSA, ¿no? El MINSA, por ende hace unas colas inmensas para la consulta externa, ¿no? Y está enfocado básicamente a la atención a una actividad eminentemente asistencial, ¿no? No es preventivo. Por ende, gran parte de la población va a terminar en atención de enfermedades crónicas, ¿no? Como había mencionado en un momento, en las clases anteriores, por ejemplo, un infarto de miocardio o un infarto cerebral, pues estos pacientes, por mucho que se llegó estabilizar oportunamente, siempre deja secuelas, ¿no? Y estas secuelas son tratadas de manera crónica en los consultorios ambulatorios, tanto en la entidad pública o privada o la mixta, ¿no? Siguiente. Bueno, deben entender que toda organización del sector sanitario siempre está amparada bajo una normatividad, y esta normatividad es la norma técnica 139, que nos da lineamientos para la organización del instrumento básico y fundamental que se conoce como la historia clínica. Además de ser un instrumento básico y fundamental para la atención de todo tipo de paciente, tanto en público como en privado, es un documento médico legal, el mismo que es redactado por el médico, ¿no? Por ende, deben entender que gran parte de la responsabilidad médico-legal está asociado al profesional médico. La responsabilidad de todo tipo de tratamiento, si éstas no surten efecto, y muchas veces desencadena otras problemáticas en el paciente, el médico es el responsable. Ya entendamos que para este proceso de las historias clínicas, a su vez tenemos formatos de diferente índole en función a la categorización del establecimiento de salud y al nivel de atención. Siguiente.
Esta norma técnica 139 nos dice, pues, como lo que he mencionado, que la historia clínica la efectiviza tanto el sector público o el mixto, ¿no? Todos los niveles de atención de acuerdo a su organización. La historia clínica tiene un formato distinto, por ejemplo, para la atención de emergencia, para la atención de hospitalización y para la atención de consulta externa. Siguiente. Ahí tenemos cómo se organiza, ¿no? Nuestro sistema sanitario que hemos mencionado tiene dos funciones, nuestro sistema sanitario fragmentado. Este sistema de salud fragmentado nos referimos a que tiene un sistema, tiene dos funciones, ¿no? Una función prestacional en específico y una forma eh, mm, de subvención de la actividad prestacional, ¿no? Al cual les llaman IAFAS, ¿no? Instituciones que financian la actividad sanitaria, ¿no? Siguiente, ya había mencionado cómo es la fuente, ¿no? Se entiende que la fuente de todo proceso de atención siempre es el Ministerio de Economía y Finanzas para las entidades públicas. Hay un concepto erróneo que muchas veces ustedes se van a topar que el salud pues consideren que es privado, ¿no? Falso, ¿no? El salud no es privado, el salud es público, ¿no? Es liderado, es regentado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para lo cual tiene su ministro, ¿no? Ministro del Trabajo, ¿ya? Según la organización de nuestro sistema sanitario. Por ende, ¿no? Quien brinda el presupuesto anual mediante mediante el diploma que les he mencionado en el MINSA, al igual que en el MINSA, o sea, el diploma tiene también el salud un diploma. A diferencia del MINSA en su organización, pues más centralizada, la organización de la salud. O sea, ¿qué quiere decir? Que el encargado de todo proceso de atención y financiamiento es el Ministerio de Trabajo, es el gerente del salud, ¿no? Que está bajo la monitorización del Ministerio de Trabajo. ¿Ok? A diferencia del Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud tiene un ministro de Salud, ¿no? Que cumple una función prestacional, sin embargo, su actividad está descentralizada administrativamente. Quien efectiviza este proceso de atención descentralizada lo realiza pues los gobiernos regionales, ¿ya? Entendamos que esa actividad lo realizan los gobiernos regionales. Y en algunos municipalidades también se realiza o lo lidera las municipalidades, ¿no? Como en el Cusco, por ejemplo, la Municipalidad Provincial del Cusco tiene un centro médico. Tenemos que un centro médico, quien lo financia es la municipalidad, ¿no? Pero bajo un presupuesto, ¿no? Un PIA de apertura que tiene una función eminentemente asistencial que lo da el Ministerio de Economía y Finanzas para un rubro eminentemente sanitario. Hay otra actividad asociada a ellas, ¿no? Que se hace como mixta. En este caso nos referimos en específico como un RDR de la Municipalidad de Lima, ¿no? Al que nosotros habitualmente lo conocemos como el CISOL, ¿no? Que es quien lo lidera la Municipalidad de Lima, pero bajo un precepto de RDR, ¿no? Como presupuesto directamente recaudado. Habían mencionado que el Ministerio de Salud, ¿no? Perdón, el Ministerio de Defensa, ¿no? El Ministerio de Defensa, de igual manera, recibe presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, el encargado de todo proceso de distribución económica lo realiza el Ministerio de Economía y Finanzas a finales de cada año bajo autorización, ¿no? Autorización legislativa, ¿no? O sea, los congresistas, actualmente hay diputados y senadores probablemente para el próximo año, sin embargo, los congresistas son los que aprueban, ¿no? Aprueban la distribución económica de todos los sectores, pero eso lo efectiviza a finales del año, ¿no? Entonces eso lo deben entender, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior. Siguiente. Ahí está el organigrama, ¿no? El CISOL, como les había mencionado, es una entidad pues liderada, efectivizada por una municipalidad, en este caso la Municipalidad de Lima. Siguiente.
Ahí está la organización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo es su proceso de organización. Tiene una junta de administración, la dirección ejecutiva, la subdirección, y ahí dentro del mismo hay un departamento de prestación de salud, ¿no? Aparte de sus actividades inherentes. Estos ejemplos que les he mencionado y estas diapositivas que se les he compartido el año pasado, básicamente está en función a que ustedes deban de conocer cómo se organiza los diversos sectores, ¿no? O sea, nuestros sistemas sanitarios fragmentados, cómo es así que se organizan, ¿no? En este caso hay un departamento de prestaciones de salud, ¿no? Siguiente. De la policía, el Salud Pol, lo que les he mencionado, la Salud Pol. Este sector, pues liderado por el Ministerio del Interior, eh, tiene incluso establecimientos de salud de tercer nivel. Vuelvo a mencionar, todos estos sectores tienen una actividad eminentemente prestacional y asistencial y recuperativo, ¿no? A diferencia del Ministerio de Salud, como ente prestacional, ¿no? Tiene actividades asistenciales de tipo recuperativo y preventivo, ¿no? Que se diferencia del resto, ¿no? Puede ser motivo de pregunta, ¿no? En caso de ustedes, ¿no? Em, Al igual, dentro de su organigrama tiene una dirección de prestaciones de salud, ¿no? En la sanidad de la policía. La remuneración, vuelvo a mencionar, son estáticas, siempre aprobado bajo documentos legislativos y ejecutivos, ¿no? Si es que hay alguna modificación. Siguiente. Y ahí está el organigrama del Ministerio de Salud. Vuelvo a mencionar el ministerio, el MINSA. El Ministerio de Salud tiene liderado por un ministro de Salud. A su vez tiene función administrativa, tiene función prestacional y está adherido a la retribución económica por este proceso por el IAFA, que es el CIS y el FISAL, ¿no? El FISAL está asociado básicamente a atenciones de enfermedades raras y enfermedades mm, nefrológicas, como enfermedad renal o enfermedades asociadas a la diálisis, ¿no? Siguiente. Hay un despacho ministerial de salud pública, ¿no? ¿Cómo se organiza el ministerio? Y hay este organigrama, la última modificación pues ha sido el 2021, ¿no? Con algunas modificaciones. Sin embargo, toda esta estructura previene desde el 2018, ¿no? Donde hubo una organización de todo el sistema administrativo y prestacional. Muchas instituciones del interior del país, como las regiones, quisieron simular el mismo hecho, ¿no? Bajo el liderazgo de las direzas regionales o las jerezas regionales, ¿no? Entonces, acá la diferencia que ustedes van a visualizar en el MINSA es que hay un sistema, por ejemplo, un sistema de su salud, ¿no? Perdón, hay un sistema que se encarga de las atenciones virtuales, ¿no? Tanto de orientación, de monitoreo y de supervisión, ¿no? Como es la telesalud. Esta herramienta ha tenido una utilidad en las épocas de COVID y que tuvo resultados medianamente favorables. Dentro de esta misma dirección se, se tiene al SAMU, ¿no? A un símil del sistema prestacional prehospitalario, ¿no? Que se quedó estancado en su organización administrativa. Entonces, hay muchas subdirecciones, ¿no? Subdirecciones de la labor administrativa eminentemente, hay subdirección o dirección general que se encarga del proceso de trasplante, donaciones y transferencias, de trasplante de órganos, banco de sangre, que si bien es cierto, nuestro país no ha desarrollado como en otros países. Quien realiza estas actividades de trasplante, gran parte lo realiza el salud, ¿no? Por iniciativa propia y organización propia. También hay dirección de medicamentos, ¿no? Que se encarga de la distribución económica
económica y administrativa, en específico para la dotación de insumos biomédicos, o sea, de medicamentos, ¿no? Quien lo lidera básicamente son equipo técnico de químicos farmacéuticos. En el Cusco, una actividad similar lo efectiviza en la Jereza bajo la nominación del CISME. Otra actividad que se incorporó, vuelvo a mencionar, el 2018 y fortaleció el 2021, en la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, ¿no? En el Cusco también tienen una Dirección de Salud Ambiental en la Jereza, ¿no? Esta dirección pues se encarga básicamente de velar por la integridad sanitaria de toda la población. Se encarga dentro de ella también velar por las atenciones en salud ocupacional, ¿no? Y hay una dirección pues vital e importante en la organización del MINSA, como es la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Y en esta está pues básicamente accionando los programas presupuestales que les he mencionado, ¿no? En nuestro sector sanitario tenemos 16 programas presupuestales, ¿no? Quien lidera toda la gestión sanitaria, tanto prestacional y administrativa. Estos programas presupuestales están gestionados en las Jerezas, DIRIS o redes, ¿no? Sin embargo, la parte prestacional lo efectiviza en, toda, en todo establecimiento de acuerdo al nivel de complejidad. En el primer nivel, con actividades eminentemente preventivas, con menor proporción recuperativas. En el segundo nivel, 50-50, y en el tercer nivel más actividades recuperativas que preventivas. Siguiente. Acá hay una organización funcional, ¿no? En el MINSA, en la Dirección General, Oficina de Administración, Oficina de Tecnología de Información, Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Organización, Oficina de Calidad Educativa, ¿no? Dentro de ella hacemos que en este organigrama hay una dirección funcional en específico en su organización del MINSA que tiene una función eminentemente educativa, ¿no? O sea, a esta dirección funcional pues se adhieren, por ejemplo, en las actividades de SERUMS que ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, este es quien de alguna manera para los presupuestos de nivel nacional es quien lo lidera. Sin embargo, en el presupuesto regional lo efectiviza pues la Jerez, ¿no? Siguiente, siguiente. En cambio, el organismo de salud les he mencionado que hay un consejo directivo, presidente ejecutiva, pero hay un gerente de salud, ¿no? Gerente de salud es un símil en nivel, o sea, en nivel inferior a la gerencia general o al ministro de trabajo, ¿no? Es quien efectiviza pues la gerencia general de salud, y estas a su vez tienen sus subgerentes, ¿no? O sea, el gerente de segunda línea se llama el gerente, por ejemplo, de los hospitales a los cuales se denomina redes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el red de la Almenara, el red de Rebagliati y el red de, por ejemplo, el red de Cusco, Arequipa, todas las regiones. Hay unas redes, ¿no? O redes, y ellos mismos hacen un símil de redes integradas, pero con una función eminentemente de atención prestacional. Hay un red que no me he olvidado, en Lima hay tres redes, ¿no? El de Sabogal, que está en Callao, el de Alminara, que está en La Victoria, y Rebagliati, que está en Jesús María. Los tres son redes de referencia nacional, ¿no? Redes de referencia nacional. Sin embargo, las otras redes, las redes
regionales están liderados por cada región, ¿no? En cada región, o sea, en los 24 departamentos del país. Y estas a su vez se interconectan, ¿no? Por ello que las referencias, evidentemente hablando de atención prestacional, la referencia que realiza uno, Arequipa, es distinto a una referencia que se realiza Cusco, Madre de Dios y Apurímac, ¿no? Y es distinto a la referencia que se realiza, por ejemplo, Pasco, eh, Junín, La Libertad, ¿no? Que son referencias distintas. No es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, alguien que tenga salud acá en Cusco y necesita una atención súper especializada, que no tiene el Cusco y tiene que ser referida, por ejemplo, a donde desee el paciente o en su defecto a donde desea el médico tratante, sino ya hay una red determinada. Ejemplo, un paciente de Cusco debe ser referido a la Almenara, ¿no? Al hospital Almenara, no al Rebagliati ni al Sabogal. Esa es la organización de las redes de la gerencia de salud. Entonces, los de Arequipa no son referidos al Rebagliati. Siguiente. A la organización de la Queresa Cusco. A ver. Bueno, acá de repente contarles un poco cómo inicia esta organización, ¿no? Ahí está la gerencia general regional, y dentro de ellas está la gerencia regional de eh, ejecutivo, la gerencia regional ejecutiva, y hay otras subgerencias, ¿no? Pero hay que entender que dentro de las mismas está la gerencia regional de salud, al igual, en el mismo nivel que la gerencia económica, que la gerencia de educación, porque ahora hay Geredu, la gerencia regional de educación, y la Geresa, que es la gerencia regional de salud, ¿no? Que están al mismo nivel. ¿Cuál es el objetivo del cual hubo este cambio de la organigrama en Cusco? Bueno, gran parte es simular lo que hizo La Libertad, lo que hizo Arequipa. Sin embargo, aún no aterriza en su organización, en su resultado, podría decir. Porque cuando era Direza, pues dependía de una gerencia. Entonces, esta gerencia al que dependía la Direza se llamaba Gerencia de Desarrollo Social, al que pertenecía también Educación, la Dirección Regional de Educación también pertenecía a esta gerencia. Actualmente se han convertido en sí en gerencias, más no en direcciones, ¿no? Y esto tiene aspectos positivos, porque al asumir gerencia, pues el gerente, quien asume esta función, puede tomar decisiones incluso más altas asociado al poder económico, ¿no? Que antes era difícil cuando era direza, porque necesitabas la aprobación del, de la gerencia de desarrollo social, ¿no? Si la gerencia de desarrollo social no asimilaba, no entendía la importancia de la actividad sanitaria, simplemente esta actividad pues quedaba en stand-by, ¿no? Sin embargo, ahora pues las acciones sanitarias se deberían realizar con mayor ligereza. Pero a la fecha no se evidencia ello, ¿no? Lo que sí se evidencia, hay mucho protagonismo, mucha propaganda, pero resultados casi nada. Siguiente. Entonces, la Gerencia Regional de Salud, como les había mencionado también en clases anteriores, se organiza mediante redes, ¿no? Redes y establecimientos de salud. Entendamos que las redes son actividades eminentemente administrativas, y estas redes a su vez tienen una microred que cumple una función administrativa descentralizada, y a su vez tiene establecimientos que cumplen función eminentemente asistencial. Pero hay que entender algunos aspectos. Hay hospitales, ¿no? Hay hospitales de tercer nivel,
¿no? Como es el Hospital Regional y el Hospital Antonio Lorena, que tienen la función de tercer nivel y están al nivel de las redes de servicios de salud. Entonces, en Cristiano, lo que queremos decir que algunos hospitales de segundo nivel que antes cumplían una función similar a las redes, ahora se han incorporado dentro de las redes. O sea, un ejemplo, el Hospital de Espinal y el Hospital de Sicuani pertenecen a la red Canas Canchis Chuquivilca. El Hospital Pichari Quimbiri, que también tiene la misma categorización que los hospitales antes mencionados, están dentro de la red Pichari Quimbiri, el Hospital de la Convención, de igual manera, ¿no? O sea, ya no son tan independientes como eran cuando el Cusco se organizaba mediante la DIRES. Entonces, tiene aspectos positivos, ¿no? El aspecto negativo de la organización de la gerencia regional está asociado a que haya mayor burocracia, por ende la cantidad de trabajadores pues incrementa, ¿no? Por el aspecto político. Siguiente, siguiente. Ya, muy bien. Muchas gracias con todo ello y vamos a acabar con lo que es clase. Michel, ¿tienes las diapositivas de clase? Ah, no me pasó, doctor, todavía. Ya, muy bien. Entonces, a ver, yo, dame el host, yo voy a proyectar en tu caso. Ya, doctor, está bien. Ya, a ver, a ver. Ya haremos, buscamos que ustedes entiendan lo básico, ¿ya? No buscamos complejidad. ¿Se visualiza? Ah, sí, doctor, sí se ve. Ya, muy bien. Muy bien. El CLAS, llamado también Comunidad Local de Administración de Servicios de Salud, bueno, inicia este proceso de organización del sistema sanitario en la época de la austeridad que nos puso el gobierno de Fujimori, ¿no? Los años 90, 95 y en específico el año 92, con el supuesto dicho de la austeridad económica. ¿Eso qué quiso decir? Antes de esa época, pues los trabajadores de salud, ¿no?, nombrados, en específico antes eran dos escenarios, o bien eras nombrado o bien no eras nombrado, ¿no? Y todos eran nombrados. Entonces, este personal de salud, pues al ser nombrado, había algunas deficiencias en ese proceso de nombramiento, ¿no? Había gente que ingresó por motivos políticos, en la época de Alan García, pues, ¿no? Ingresaron personales solamente, o sea, sanitarios, que entre comillas, pues, o sea, gente voluntaria que quiso atender pacientes o o solía o asumía atender pacientes por motivos políticos, pues los han nombrado en esta actividad, pero era en menor cantidad, ¿no? Entonces, Fujimori ingresó, dijo pues que eh, muchos de los personales no cumplían los requisitos básicos, por ende, se debería retirar y distribuir adecuadamente, ¿no? La parte prestacional. Pero entendieron que el sistema sanitario pues estaba en declive, pues la parte económica, y con la asunción de que entramos en austeridad, pues había que crear un sistema sanitario paralelo, porque había dos escenarios: cerrar la atención, privatizar toda la actividad mm, sanitaria, o mantener solamente como sector público los institutos y hospitales, ¿no? Entonces, ahí surge el inicio en relación a todo el proceso del movimiento social, pues, ¿no? Entendiendo que la salud era básica y fundamental y que debería darse una subvención como tal, y para poder, o para evitar
este proceso de la convulsión social, se hizo una organización, ¿no? Donde se menciona, pues, ¿no? Si, como decir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes requieren una atención gratuita, pues los deberían de pagar, ¿no? No hay gratis, porque el país está en austeridad. Por ende, en esas épocas, pues, empezando desde esa época, pues, la atención era muy precaria, ¿no? Tanto en el sector público, en los hospitales, ni establecimientos de salud había, ¿no? Pero la población dijo, pues, no, nosotros queremos atención, por ende, pondremos de nuestra parte, si no es económica, nuestra fuerza o nuestra actividad laboral, ¿no? A razón de ellos nace este sistema de comunidad local de administración de salud, donde la población, ¿no? Aporta en su desarrollo, ¿ya? Aporta en su desarrollo. Aporta económicamente, aporta en insumos biomédicos, etc. Sin embargo, se le exige al Estado que contribuya también como componente del sistema, ¿no? Que aporte. Entonces, a razón de ello, nace este sistema llamado CLAS, pero para ello dijeron, pues no, si nosotros ponemos dinero y ustedes ponen, alguien lo tiene que autorizar, lo tiene que valorar, por ende se tiene que hacer un seguimiento muy riguroso, pero para los cuales había que tener un documento, ¿no? Un documento que garantice esta supervisión. A razón de ello, pues se tiene el primer instrumento de un plan, ¿no? De un plan de atención de salud. Entonces, en este caso, el CLAS tiene un plan de salud local, PLE, que le llaman, ¿no? Entonces, que entendamos como exigencia y contribución de ambas partes, se elabora el plan, ¿no? El que conocemos actualmente como un plan estratégico en el MINSA, un plan operativo o plan táctico, planes presupuestales, ¿no? De acuerdo a la complejidad de la organización administrativa. Sin embargo, en la parte asistencial, y en específico asistencial de primer nivel, como gran parte de los establecimientos CLAS que existen en nuestro país, pues es de alguna manera una herramienta fundamental. Esta herramienta de plan de salud local lo lidera el gerente de esta comunidad, bajo supervisión, ¿no? Del gobierno regional en el momento, como representación del MINSA y de los gobiernos locales, ¿no? Siguiente. Acá tenemos en competencia de este capítulo vamos a hablar cómo es gerencia del establecimiento de salud, CLAS, las redes ya los conversamos, las microredes también, algunos contenidos conceptuales como organización del establecimiento de CLAS, objetivos del establecimiento, la organización y funcionamiento de la red, que también los hemos conversado, y cómo es que se organiza dentro de este enmarañamiento sistema sanitario fragmentado en nuestro país, los CLAS, ¿no? Bueno, para poder entender, en nuestra región del Cusco tenemos aproximadamente 22 CLAS. La región que más gestiona CLAS es la región de Arequipa. A razón de ello, que gran parte de sus líderes de estos sistemas de atención sanitaria en la región de Arequipa ya no son en gran parte médicos, sino otros profesionales sanitarios, ¿no? Que a razón de ello también se viene el desmedro del prestigio del profesional médico, donde se menciona que la gerencia no lo debe efectivizar un médico, sino lo podría efectivizar a alguien que cuente con los requisitos básicos y fundamentales, que sea el grado académico de maestro y que tenga el CERUP como tal, ¿no? Maestro o magíster, como lo conocen, ¿no? Entonces, desde ese entender, el único que no puede llegar a ese cargo de la gerencia, pues es el técnico de salud, ¿no? Porque él no hace, él o ella o ellos, perdón, no hacen serums, ¿no? Muy bien. Hemos mencionado que nace más o menos a partir del año 92, se efectiviza, pues se inicia esta actividad como un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud,
y la población organizada para la atención de la salud, en específico atención prestacional. Siempre en nuestra población debemos entender que el 99% de la población tiene un concepto de la atención sanitaria. Y este concepto de la atención sanitaria está asociado a la actividad prestacional, no a la actividad preventiva. Por ende, esta comunidad local de administración, gran parte de sus actividades lo realiza con actividades prestacionales, por lo que tiene que captar también recursos dentro de su organización y su plan asistencial, e incluso está las normatividades privadas, ¿no? O sea, un personal de salud class va a ganar igual que en el privado, ¿no? Si es contratado. ¿No? Si es nombrado por el Ministerio de Salud, va a ganar igual que el nombrado del Ministerio de Salud bajo la ley 276, ¿no? Más no la del 728, que es el régimen privado, para régimen privado, ¿no? Al igual que el de salud. Muy bien. Como ya he mencionado, a nivel nacional tenemos 363 asociaciones clases que administran más o menos 2.152 centros y puestos de salud. Esta cantidad representa aproximadamente 33% de establecimientos de salud. Entonces, la pregunta es, ¿qué nivel de atención es donde se desenvuelven los PLAS? En el primer nivel de atención. Dentro del primer nivel de atención de salud, eh, los CLAS pueden asumir incluso la gestión administrativa de microred. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay una red, hay una microred. Entonces, la función administrativa descentralizada lo puede liderar el CLAS, ¿no? Dentro del CLAS hay establecimientos de salud 1.3 y 1.4. Lo que sí no hay es 1.1 ni 1.2. Ya siempre es un establecimiento 1.3 o 1.4. Gran parte de los establecimientos clase en nuestra región son 1.3, ¿no? El ejemplo típico de estos establecimientos de salud en nuestra región es el CLAS de Huanchac y el CLAS de Tío, ¿no? Hay establecimientos CLAS 1.3 dentro de nuestra región, en capitales de provincia o algún distrito con más desarrollo económico. Sin embargo, muchas de ellas están en proceso de desaparición porque no hay un aporte de la población, ¿no? Gran parte de la población es población CIS, ¿no? Sin embargo, su sostenimiento de estos clases está asociado a la contribución de las municipalidades y la contribución de la población como miembro de la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el CLAS puede tener medicamentos distintos a la provincia del CIS, puede comprar otros insumos y los puede expender o vender eh, bajo otros términos y parámetros económicos, que este recurso se le conoce como RDR, recurso directamente recaudado, que este recurso que se capta por esa atención puede ser incluso herramienta para poder contratar otro tipo de recursos humanos y pagar de manera directa como clase, ¿no? Que es a diferencia de lo que ocurre en las instituciones eminentemente del Ministerio de Salud, que no pueden, o sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el Centro de Salud de Belén Pampa, ¿ya? No cumple la función de CLAS, ¿no? Sin embargo, esta institución no puede vender medicamentos como lo hace el CLAS, ¿no? A otro costo, medicamentos de marca, no los puede vender, ¿ya? Sin embargo, el CLAS sí los puede, ¿no? Por el mismo hecho de que tiene una función similar al privado. Otro aspecto, por ejemplo, el Belén Pampa no puede contratar recursos humanos y pagar con 276, con el decreto legislativo 728, sino es con la 276 o con la 1057, que es el CAS, ¿no? O puede ser RH, que son procedimientos de pago distintos, ¿no? En el MINSA que en el CLAS. En el CLAS, si se contrata un recurso humano, tiene que ingresar a las 728, o sea, debe tener remuneraciones eh, propias para el mes de julio y diciembre, ¿no? Que a diferencia del MINSA, que no es una remuneración, sino eh, es, es un bono adicional de 300 soles, ¿no? Muy bien, eso es independientemente de la profesión. A ver, ya vamos avanzando. Mm, hay directivas locales, ¿no? Las directivas locales, bueno, estas
son pues emanadas eminentemente mm, por el gobierno nacional y regional, ¿no? El gobierno nacional, bajo su representación del gobierno local y regional, pues emiten normativas que hacen que, que este tipo de organizaciones público-privadas, por si llama sociedades público-privadas, CLAS, tengan su funcionalidad en marco de la ley de la descentralización. ¿Y cómo se organiza y qué funciones tiene el CLAS, ¿no? La función básica del CLAS es eminentemente asistencial, y dentro de ella es asistencial, más del 60% es asistencia eminentemente prestacional, o sea, es recuperativa y en menor porcentaje es preventiva, ¿no? Y esta asociación preventiva ingresa al CLAS básicamente bajo qué nominación, bajo ese convenio que el CLAS efectiviza con el Ministerio de Salud. Entonces, una de las herramientas que el Ministerio de Salud brinda al CLAS es pues su personal nombrado del MINSA, ¿no? Personal nombrado del MINSA bajo la normativa de 276. Pero para poder captar réditos de esta contribución, pues el MINSA adquiere una actividad preventiva y promocional, ¿no? En el CLAS, por ello que el personal del CLAS actualmente hace actividades preventivas, ¿no? Vacunas, monitoreo de las gestantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se organiza el CLAS? Tiene una asamblea general. Dentro de la asamblea general se forma un consejo directivo. Este consejo directivo tiene un presidente, tiene un tesorero y un secretario. Debemos entender que esta asamblea general, ¿quiénes lo conforman? Lo conforma el gobierno regional, ¿no? El gobierno regional, eh, su representación de este gobierno regional es la Jereza, y sus otros adherentes al gobierno regional, al gobierno nacional, son las redes que están presentes, las redes donde están incluidos o donde funcionan este clase, en las municipalidades y la población civil, ¿no? U otras entidades privadas que pueden contribuir al desarrollo. Todos estos miembros, ya reconocidos como tal, en su plan de salud local, pues hacen la funcionalidad de la asamblea. Pero bajo este proceso, eh, eligen, ¿no? a un consejo directivo, ¿no? Del CLAS, que básicamente dentro del consejo directivo, pues muchas veces está una población, o sea, el poblador, por ejemplo, del distrito, ¿no? Incluso los trabajadores de salud del CLAS, ¿no? Y la gerencia pues es un profesional externo, ¿no? Que ingresa bajo un concurso por un periodo de tiempo de 2 años, ¿no? Cumpliendo una serie de requisitos. Por ende, puedo mencionar, la gerencia lo puede asumir un profesional no médico, ¿no? Un profesional de salud no médico. Por ello he mencionado que en Arequipa, siendo un establecimiento en su gran parte, más del 99% de sus establecimientos de salud en Arequipa son CLAS, por ello que gran parte de sus liderazgos, sugerencias lo asumen profesionales no médicos, ¿no? Eso es lo que pasa en Arequipa. Bueno, la composición de la asamblea, como bueno mencionar, ahí está, ¿no? Lo que les he mencionado, quiénes, los gerentes, jefes, etcétera, de los establecimientos de salud, los representantes del MINSA, de la municipalidad y de la población general. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser miembro de la asamblea? Ser mayor de edad, ser ciudadano peruano, residente permanente en la jurisdicción, o sea, en el distrito, deben ser no menor de 6 meses, o sea, debe ser un año, perdón, un mes, 2 meses, 3 meses, hasta 5 meses con 30 días, pues, ¿no? No pueden ser, perdón, o sea, no pueden ser menores a 6 meses, o sea, tienen que ser de 6 meses para arriba, ¿no? O sea, su jurisdicción debe ser registrada y avalada por el notario público, ¿no? No tener antecedentes penales, tener voluntad expresa de participación, experiencia de trabajo en temas relacionados a salud, ¿no? Eso tienes que acreditarlo, quien te lo va a acreditar es la Jereza.
documento que acredite representatividad de su estamento, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, en Wanch hay mujeres representantes de Wanch, hay organizaciones, ¿no? Civiles que hacen labor social en la actividad sanitaria, entonces se adhieren y se hacen como representantes bajo la tutela de la municipalidad. Entonces, ¿qué funciones tiene esta asamblea? Como ya he mencionado, tiene una función de elegir, ¿no?, al consejo directivo, ¿no? y, y vigilar justamente el uso adecuado de los recursos y la administración sanitaria, ¿no? Deben ser vigilantes de todo proceso de organización. Dentro de ello debe participar también en la aprobación del plan de salud local bajo su representación de la gerencia del CLAS, vigilar, ¿no?, los documentos internos, los reglamentos internos, a los que se conocen como estatutos, eh, garantizar la inclusión de los bienes adquiridos al patrimonio del CLAS, ¿no? O sea, deben velar por la no desaparición del CLAS. Entonces, ¿cómo se componen los directivos? Como ya he mencionado, dentro del consejo directivo tiene un presidente, un secretario y un tesorero, ¿no? Entonces, muchas veces acá, si ustedes analizan, muchas veces no se cumple la función de cada uno. A veces el gerente es el que maneja todo el presupuesto y el tesorero pues brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, ¿quién debe vigilar? Para eso es la función de la asamblea. Asamblea General, ya hemos dicho las funciones y la composición, ¿no? Quienes lo representan la asamblea dentro de ello, y hemos mencionado quiénes y quiénes pueden conformar el consejo directivo, son los miembros de la asamblea bajo elección y el estatuto en el que ellos se representan. ¿Qué funciones tiene el consejo directivo bajo el liderazgo de su presidente, de su tesorero y su secretario? Tiene funciones de coordinar con el gobierno regional bajo su representada, que es la Jereza, con las redes y con la municipalidad, ¿no? Elaborar y proponer para su aprobación de la Asamblea General los estados financieros y memoria anual, ¿no? Estamos hablando de una contabilidad, ¿no? O sea, del proceso de auditoría contable, auditoría financiera, ¿no? Velar por el buen uso y conservación incluso de los bienes patrimoniales, ¿no? Participar en el proceso de selección del personal en forma conjunta, ¿no? O sea, del personal. El consejo directivo puede elegir el personal quienes van a adherirse al trabajo asistencial del CLAS. Entonces, el gerente, acá hay un aspecto importante en relación al gerente. Eh, el gerente debe participar, ¿no?, bajo sus conocimientos y tutelas como el que ha sido elegido en la elaboración del plan de salud local, presentar el informe de ejecución trimestral de este plan a la direza o en este caso a la jereza, informar mensualmente al consejo directivo y semestralmente a la asamblea general sobre el avance de la ejecución, girar cheques, órdenes de pago y otros documentos bancarios, proponer al consejo directivo las modificaciones de los documentos, remitir al gobierno regional los datos solicitados del CLAS para mantener actualizar el registro nacional del CLAS. Deben entender el registro, ¿no? El RENIPRES debe tener su reconocimiento y actualización como tal, ¿no? Y para lo cual el gerente debe participar de manera directa, ¿no?, en todo ese proceso, no solamente en sus RENIPRES, en su salud, sino también en la SUNAT, ¿no? Debe velar, ¿no?, por garantizar la administración correcta de la parte económica. Administra y evalúa el desempeño de los recursos humanos nombrados y contratados. Eso no quiere decir que el gerente pues soy dueño de todo el personal de salud, sino que debe velar, ¿no?, por el cumplimiento de los objetivos trazados como establecimiento de salud. Debe entenderse que el CLAS tiene incluso doble auditoría, a diferencia de los establecimientos de salud, porque ellos gestionan la parte económica, que hacen un híbrido de lo que hace la red, ¿no? O sea, la red gestiona la parte económica del MINSA, sin embargo, acá ellos mismos gestionan bajo su consejo directivo y su gerente sus recursos económicos directamente recaudados, lo que llamamos RDR.
He mencionado quienes financian el MINSA, todos los que en sí componen la asamblea, ¿no? Financian. La distribución del país ya les he mencionado. Eh, Acá el Cusco, cómo se distribuye. Tenemos 33 establecimientos, pero no hay ningún hospital tercer nivel que tiene la denominación de clase. Eh, Deben entender que cada año se va aprobando, ¿no? Se va aprobando el funcionamiento según los acuerdos, ¿no? Los acuerdos en el cual quedaron los diversos sectores que participan en la gestión de este sistema del CLAS. Entonces, a razón de ello se dice que hay clases que están vigentes, autorizadas, hay clases que cumplen todos los requisitos, hay clases que no cumplen todos los requisitos, y al ser observado incluso pueden estar sujetos a su desaparición. ¿Qué es convenio de gestión? Otra de las terminologías, ¿no? Según el documento técnico y la normatividad que hace que nazca este sistema, pues hay algunos objetivos fundamentales a entender en relación a esta terminología. Convenio de cogestión se refiere a aquel convenio que se efectiviza entre el gerente, el consejo directivo, o sea, representando la asamblea del CLAS, con los diversos sectores que contribuyen económicamente para el funcionamiento de este establecimiento. Pero, ¿cuál es la herramienta con la que les miden, ¿no? Este proceso de, de contribución sanitaria bajo el documento técnico del plan de salud local, para los cuales en cada firma de convenio se firma, cada año se firma este convenio, se reconfirma, o se ratifica, ¿no? La adherencia de cada institución cada año. Pero en gran parte, si hablando económicamente, el CLAS, ¿no? En CLAS, el mayor accionista es el MINSA, siempre, se deben entender. El mayor accionista siempre es el MINSA. ¿Y por qué es el mayor accionista? Porque el MINSA contribuye con recurso humano nombrado, ¿no? Que es con el que contribuye el más presupuesto. De todos estos convenios, ¿no? Cada año se ratifica, pero al tercer año puede incluso perder su vigencia, ¿no? Esta aprobación está bajo ciertos parámetros, ¿no? La aprobación de este convenio de gestión, siempre y cuando cumple estos objetivos que les había mencionado minutos antes, de que este establecimiento de salud cumple la función de atención y prevención y promoción, ¿no? Bajo estos parámetros se aprueba el plan de salud local en el gobierno regional. La gerencia de clases es básicamente aquella dirección de alto nivel que gestiona y organiza la prestación de servicios de salud. Tiene una función también administrativa, está a cargo de un gerente. Este gerente, bueno, mencionar, la duración del cargo de gerente es 2 años, ¿no? Eh, Después de 2 años no puede volver a repostular, tiene que haber un espacio o sea, no puede ser reelegido, ¿no? Después de 2 años ya puede volver a postular, ¿verdad? Reemplazo temporal al cargo de gerente en caso de remoción o vacancia, las funciones de gerencia son asumidas interinamente por un profesional del establecimiento de salud mm, elegido por el consejo directivo. Puedo mencionar dentro del consejo directivo, dentro de la asamblea, los trabajadores también están incluidos del mismo. ¿En qué periodo puede nombrarse un gerente si en caso sea expulsado o haya precedido de una renuncia? En 90 días, ¿no? Debe ser dentro de los 90 días. ¿Cómo se recepciona los aportes de los miembros los miembros de la asamblea del CLAS?
bajo el convenio de gestión firmado por las partes, se firma todos los años, se renueva todos los años, hasta el tercer año se verifica si van a continuar o no. Y esta está aprobado por una resolución regional que aprueba todo este proceso de convenio de gestión bajo la Gerencia Regional de Salud. ¿Cuál es el requisito más importante para asumir el cargo de gerente? Como ya he mencionado, un gerente puede ser cualquier profesional de salud. Los requisitos básicos: que tenga un posgrado y que haya hecho serums, ¿no? Serum. Y aparte de ello, no tener antecedentes penales, judiciales, no tener sanción disciplinaria si son nombrados, no haber desempeñado el cargo de gerente dentro de los 2 años, como ya he mencionado, previos, o sea, debe de haber 2 años de descanso. El gerente que desee postular, o sea, un gerente que está acá y desee postular a otro class, debe presentar informe de evaluación probatoria y el plan de salud local, o sea, el consejo directivo los debe aprobar como tal, ¿no? Hay gerentes que desean postular, por ejemplo, están en clase de Huancha y quieren postular a clase de Tío, previamente debe tener la aprobación del consejo directivo, ¿no? Su renuncia para que pueda postular al otro lado. Si no, no puede postular. Muy bien, con todo ello estamos acabando. Si hay preguntas, dudas al respecto, porque creo que es el último tema, ¿no? A ver, Michelle, es el último tema y un tema pendiente. Sí, doctor, es el último tema. Pero me mandó una diapositiva de financiamiento también. A ver, ¿tienes la diapositiva? Lo hacemos en 15. Doctor, es bastante extenso, pero creo que, o sea, no corresponde a los temas del syllabus. A ver, muestra la diapositiva. Ya, doctor, está bien. Permítame salir, ¿ya? Cómo se organiza el sistema sanitario, al igual que el CLAS. Bueno, tiene una similitud, ¿no? Pero el CLAS tiene una particularidad. Estas terminologías básicamente son juego de palabras, ¿no? Donde te dicen qué debe cumplir en función a la normatividad, ¿no? Hay algunos pequeños vacíos que, si alguien quisiera formular una pregunta, si cogen estos vacíos probablemente podrían inducir al error, ¿no? El tema, que básicamente lo que mencionaba vuestro compañero, pues es a los PPRs. Había mencionado ahí 16 PPRs, programas presupuestales, ¿no? A los cuales le llamamos programa presupuestal, por ejemplo, materno-neonatal, por programa presupuestal de la atención del cáncer, programa de salud mental, que es la última que ha salido, programa de presupuesto de enfermedades metaxémicas y zoonóticas, de salud vocal, y programa presupuestal no transmisibles, ¿no? No transmisibles, eh, de salud del niño. A ver, y otro programa presupuestal de la salud ambiental de residuos sólidos, ¿no? Eminentemente adheridos a la función sanitaria. Estos programas presupuestales pues son los que lideran la ejecución presupuestal bajo un requerimiento presupuestario previo, ¿no? Entonces, a ver si acá, a ver, Sí, continúa doctor. lo que, a ver, no veo. ¿Se ve, doctor? Sí se ve, pero está estático, proyecta. Entonces, cuando hablamos de gestión de recursos logísticos, nos debemos llevar a la siguiente pregunta. ¿Quién efectiviza la gestión de presupuesto? ¿Dónde se efectiviza la gestión de presupuesto? ¿Quién hace seguimiento? ¿No? Entonces, el sector público tiene una llave muy compleja, pero a pesar de tener esa llave, todas le hacen una jugada, ¿no? A razón de ello hay corrupción. El área más corrompible es, pues, el área de logística. El área de logística. Es por donde pasa todos los procesos de adquisición, de contrata, ¿no? Especialmente RH, ¿no? Pero los pacientes de contrata CAS no pasa por logística, pero los RH sí pasan, ¿no?
Los CAS pasan directamente por recursos humanos. ¿Cuántas diapositivas tienes ahí, Michelle? Doctor, 30, son... 34 diapositivas. Ujú. Bueno, esto lo dejaremos para la siguiente clase, ¿les parece? Porque este tema es muy importante, chicos. Al menos yo quisiera que sea presencial, ¿no? Para poder explicarles y que ustedes puedan entender de mejor manera. Porque si lo hacemos virtual probablemente va a quedar muchos vacíos y no es conveniente para ustedes. ¿Por qué les menciono esto? Porque esta herramienta es trazador en toda gestión, ya en todo proceso de gestión. Y es un vacío de casi de un 99% de médicos existentes en la actualidad en el Perú, ¿ya? Entonces, exponerle de manera virtual probablemente vamos a dejar algunos vacíos y no sería tan provechoso para ustedes. Yo les sugiero que lo hagamos en una clase, para lo cual sí solicito al delegado que traiga plumones de todos los colores si es posible para poder explicarles de manera muy sencilla y que ustedes puedan internalizar estos conceptos. ¿Estamos de acuerdo, Michelle? ¿O qué dicen vuestros compañeros? Está bien, doctor. ¿Ya? Porque si no, de repente vienen las preguntas de este tema y les pueda inducir al error a ustedes, ¿no? Y deseo que al menos entiendan bien este tema, ¿ok? Además de que son preguntas frecuentes en estos exámenes que ustedes están rindiendo, ¿no? Tanto el de salud, perdón, en el de salud casi no ingresa, pero ¿no? El de salud es más asistencial, son preguntas más sencillas, pues, ¿no? A diferencia del ENAM y el SERUM, ¿no? Que son preguntas más complejas porque ya induce a error con estos temas de gestión, ¿no? Que son de alguna manera poco digeribles cuando no lo efectivizamos en el pregrado. Muy bien, entonces quedamos en ello. Muy buenas tardes.